¿Me escucha? Sí, doctor. Ya, listo, vamos a comenzar. Entonces, la primera patología que vamos a ver el día de hoy es sobre el absceso pulmonar. El absceso pulmonar se define como una colección purulenta, ¿no?, que está ubicada básicamente en una cavidad formada por la destrucción del parénquima pulmonar, ¿no?, por la necrosis. O sea, es una cavidad que se forma por, digamos, por un agente externo, ¿no? En este caso pueden ser bacterias, pueden ser hongos, amebas, parásitos, ¿no?, que pueden producir absceso. Se considera absceso si la cavidad, ¿no?, que se ha formado por esta destrucción mide más de 2 centímetros, porque si estamos ante una cavidad menor de 2 centímetros con nivel hidroaéreo y además es múltiple, se habla de neumonía necrotizante, ¿no? La imagen característica de un absceso pulmonar, como ustedes recordarán, es esta cavidad, ¿no?, o sea, una cavitación que tiene un nivel hidroaéreo, ¿no?, aire y líquido. Entonces, ese, ese nivel es lo característico en un absceso pulmonar. ¿Por qué hago hincapié de que es una cavidad que se forma por la destrucción del parénquima pulmonar? Porque también vamos a ver que hay cavidades que ya están preestablecidas, como por ejemplo la cavidad pleural. Y la colección purulenta en la cavidad pleural se llama empiema. En este caso, la colección purulenta en el parénquima pulmonar es absceso pulmonar, ¿no? Ahí está la diferencia. Se clasifica, ¿no?, por el número como único, que es lo más frecuente, o múltiple, y por el mecanismo etiológico como primario, que es lo más frecuente, que se desarrolla por broncoaspiración del contenido gastrointestinal, y secundario, por ejemplo, a una septicemia, o secundario a una obstrucción bronquial, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, se obstruye el bronquio y puede desarrollar a partir de esto un absceso pulmonar. O pacientes que tienen un quiste pulmonar congénito, se puede abscedar también, ¿no?, y eso desarrollaría un absceso pulmonar, ¿no? Esa es la imagen típica del absceso pulmonar único, y esa es una imagen típica del absceso pulmonar múltiple, ¿no? O sea, varias cavitaciones con nivel hidroaéreo. La diferencia está en la localización también. Por ejemplo, el múltiple se localiza en los lóbulos inferiores y el único usualmente es en el pulmón derecho, en el segmento 2 o en el segmento 6, ¿no? Es lo más frecuente cuando se trata de un absceso pulmonar único. Doctor, ¿y por qué el múltiple se presenta en los lóbulos inferiores? Porque tú recordarás que la relación BQ en los diferentes lóbulos pulmonares o en los diferentes tercios, ¿no?, tercio superior, medio, inferior, digamos que la perfusión, o sea, el Q es mayor en los lóbulos inferiores, ¿no? O sea, está más, tiene mayor circulación, hay mayor irrigación, por así decirlo, ¿no? Y por lo tanto, la diseminación hematógena es mayor en los lóbulos inferiores, ¿no? De ahí la causa de por qué es más frecuente en los lóbulos inferiores en el caso de un absceso pulmonar múltiple. Ahora, ¿cuál es la etiología de este absceso pulmonar? Eso interesa bastante respecto al tratamiento, ¿no? Y han venido varias preguntas aquí en los exámenes tipo ENAM, ¿no? Por ejemplo, como ustedes saben, la principal causa del absceso pulmonar son gérmenes anaerobios, ¿no?, ya sean gram positivos o gram negativos. Eso es para el absceso pulmonar único o de etiología de broncoaspiración, ¿no? Ahí es donde son gram positivos, anaerobios, por el tracto gastrointestinal. Pero si hablamos de un absceso pulmonar múltiple, entonces estamos ante un estafilococo aureus como la principal causa, porque es el germen que mayor diseminación hematógena da. Y lo menos frecuente es que sea un hongo o una ameba o un neumococo, ¿no? Eso también ha sido pregunta de examen, ¿no? ¿El neumococo es causa de absceso pulmonar? No, es raro eso. Pero sí, el neumococo es causa de empiema pleural, ¿no? Eso sí es frecuente.
¿Cuáles son los factores de riesgo? Que haya trastorno de conciencia, o sea, trastorno neurológico, estemos ante una bacteriemia o que el paciente tenga una condición estructural a nivel bronquial, como por ejemplo un cáncer de pulmón, que se pueda abscedar, ¿no? Entonces pasa por 3 estadios el absceso pulmonar, como ven acá. Primero va a haber un infiltrado inflamatorio, luego ese infiltrado va a destruir, ¿no? Porque eso es lo que hacen los polimorfos nucleares, como tienen proteasas, van a destruir el parénquima pulmonar y se va a llenar de leucocitos, lo cual va a ser una secreción purulenta típica. Y posteriormente, cuando el absceso se cure, se va a formar una cicatriz, una neumoesclerosis, ¿no? ¿Qué han preguntado en los exámenes respecto al absceso pulmonar, ¿no? Lo usual, preguntan sobre absceso pulmonar secundario, ¿no? Porque muchos no lo conocen, ¿no? Pero hay diferentes patologías que pueden desarrollar absceso pulmonar secundario, ¿no? Recuerda que la bacteriemia es lo que va a desarrollar este tipo de absceso, como por ejemplo una endocarditis infecciosa de válvula aórtica, por ejemplo un cuerpo extraño intravascular, en este caso un catéter port que se infectó y la infección hizo que el catéter digamos, se desprendiera, por lo cual no se pudo sacar, ¿no? A través de la piel, porque sus catéteres son percutáneos, se quedó incrustado, en este caso en el atrio derecho. Y como era un foco séptico, ¿no? Que estaba embolizando, y por eso es que desarrolló absceso pulmonar, tuvo que entrar a cirugía para sacar este catéter a través del corazón, ¿no? Como ven acá, se tuvo que hacer una parada cardíaca y entrar a circulación extracorpórea, ¿no? Entonces, los dispositivos intravasculares, cuando se infectan, cuando están mucho tiempo, pueden desarrollar también absceso pulmonar. Y otro es el secuestro pulmonar intralobar, ¿no? El intralobar es el que generalmente desarrolla absceso pulmonar, a diferencia del secuestro extralobar. El intralobar es el que nos interesa y eso ha sido también pregunta de examen. Respecto al diagnóstico, el cuadro clínico es básicamente la triada de tos, fiebre y esputo fétido o pútrido, lo que hace el diagnóstico de absceso pulmonar. Estos síntomas pueden presentarse de forma aguda, menor de 2 semanas, o de forma crónica, es decir, más de 4 o 6 semanas, puede persistir el absceso pulmonar, sobre todo cuando no hay respuesta a tratamiento antibiótico, ¿no? Ya lo vamos a ver. Entonces, este cuadro clínico debe estar apoyado por la radiografía de tórax, ¿no? Basta con una radiografía de tórax para hacer el diagnóstico de un absceso pulmonar. Solicitaríamos una tomografía para ver qué tan extenso está este absceso, ¿no? A veces puede comprometer todo el lóbulo inferior derecho y no solamente el segmento 6. A veces puede comprometer todo el lóbulo superior derecho y no solamente el segmento 2, ¿no? ¿Qué vamos a observar? Una pared gruesa, ¿no? Irregular, con nivel hidroaéreo, es lo característico. El tratamiento, chicos, como ustedes han revisado, el absceso pulmonar, el tratamiento es médico, ¿no? El 90% se va, digamos, a curar con tratamiento antibiótico, ¿no? 4 a 6 semanas de tratamiento antibiótico va a mejorar el paciente, ¿no? A veces es necesario hacer drenaje postural, nebulizaciones o broncofibroscopía para ayudarle a poder, digamos, eliminar esta colección purulenta. Sin embargo, va a haber un 10% de pacientes que no va a mejorar con este tratamiento, ¿no? Y es ahí donde la cirugía tiene, digamos, indicación, ¿no? Tratamiento quirúrgico cuando hay fracaso de tratamiento. ¿Cómo vas a evidenciar ese fracaso de tratamiento? Porque no hay mejoría de los síntomas y porque no hay mejoría radiológica. El absceso sigue midiendo más de 4 centímetros. O cuando este absceso es secundario a un problema pulmonar, por ejemplo, una malformación congénita, o sea, que el paciente tenga quiste pulmonar congénito que se haya abscedado, o que el absceso haya presentado alguna complicación, como por ejemplo se haya roto hacia el espacio pleural y haya desarrollado empiema pleural, ¿no? O que haya desarrollado una fístula broncopleural.
Eso vamos a ver también más adelante. También otra indicación de cirugía es que el paciente presente hemoptisis, ¿no? Un paciente que tiene un acceso crónico, más de 4 semanas, o perdón, más de 2 semanas, con cuadro clínico y que empieza a presentar hemoptisis, entonces ya no vas a esperar a que se siga deteriorando, tiene que operarse, ¿no? Pero recuerda que no debes esperar mucho tiempo, porque si el paciente se torna séptico, es decir, no solamente la infección se localiza en el pulmón, sino que se va a diseminar, eso va a aumentar la mortalidad. Por eso es que si vas a operar un absceso, tiene que ser en el momento oportuno. O sea, no vas a esperar que pase un mes, 2 meses con absceso pulmonar, ¿no? Si después de 2 semanas o 3 semanas no has respondido a tratamiento antibiótico, ya no lo va a hacer y debes operarlo. El, el abordaje o la cirugía de elección es la lobectomía, ¿no? Por ejemplo, es la imagen de un paciente que se hizo una lobectomía inferior izquierda por un absceso pulmonar, ¿no? Entonces la histopatología se ve, miren, la destrucción del parénquima pulmonar, esta cavitación, y los polimorfos nucleares alrededor, ¿no? de esta cavitación. Una reacción inflamatoria importante que se observa en estos casos, ¿no? Miren cómo ha destruido el parénquima pulmonar el absceso, en el caso de la macroscopía. Entonces, estos pacientes obviamente no responden al tratamiento antibiótico y van a necesitar ser operados, ¿no? Entonces, hay que recordar cuándo se debe intervenir estos pacientes, ¿no? Entonces, en resumen, el tratamiento del absceso pulmonar básicamente es tratamiento médico, antibiótico. Pero cuando hay fracaso de tratamiento médico, es decir, el paciente persiste con fiebre o sigue teniendo un absceso más de 4 centímetros, no se reduce, podemos optar por la cirugía siempre y cuando el paciente tenga un bajo riesgo quirúrgico, ¿no? Es decir, la lobectomía va a ser el tratamiento, teniendo en cuenta que esta cirugía tiene alta morbimortalidad. ¿Y por qué? Porque es un paciente que está séptico, ¿no? Y eso puede empeorar el cuadro también. O también puede ser que digamos que lo mejore por completo, ¿no? En los pacientes que no tengan riesgo quirúrgico bajo, es decir, tengan un riesgo quirúrgico alto, se puede optar por el drenaje endocavitario, ¿no? O sea, el drenaje percutáneo de este absceso pulmonar a través de un catéter. Como ven acá, un catéter pigtail que se coloca a través del espacio intercostal, obviamente guiado por tomografía o guiado por ultrasonido o por fluoroscopía, se va a drenar la pus o la colección purulenta de esta cavitación, ¿no? De este absceso pulmonar. Como ven en la imagen, el catéter ha ingresado hacia el absceso y se comienza a drenar a través de esta jeringa. Como ves acá, ha sido guiado por tomografía la colocación de este catéter. Entonces, eso debe ir de la mano con tratamiento antibiótico y este absceso pulmonar evoluciona favorablemente, ¿no? De esta cavidad con nivel hidroaéreo, después de 2 semanas, prácticamente se ha curado, no tenemos absceso, y lo que nos queda es una cicatriz, ¿no? Una neumoesclerosis. Entonces, el drenaje percutáneo también es útil en los pacientes que no pueden ser sometidos a cirugía y que han tenido una mala respuesta a tratamiento médico, ¿no? Eso puede ser una pregunta de examen, ¿no? En pacientes en los que no puedes ofrecer tratamiento quirúrgico por tener un alto riesgo quirúrgico y que han fracasado al tratamiento antibiótico, deberían ir a un drenaje percutáneo. Nosotros en el Hospital Amenara tuvimos un caso en la pandemia de absceso pulmonar crónico que había cursado con hemoptisis ya y que lo reportamos porque era uno de los, digamos, primeros pulmones con COVID, ¿no? Porque este paciente tenía COVID, que fue operado durante la pandemia, ¿no? En el año 2020, como ven acá. Y digamos que el pulmón afectado por el COVID fue, digamos, el pulmón que no se había operado, ¿no? Eso fue lo más llamativo, porque el pulmón que se operó, el que se le hizo la lobectomía inferior izquierda, no se enfermó. En cambio, el pulmón derecho
hizo un patrón, digamos, de tipo crazy paving, ¿no? Es un patrón intersticial extenso que lo llevó inclusive al paciente a oxigenoterapia de alto flujo, ¿no? Muy bien, entonces la siguiente patología que vamos a ver son las bronquiectasias. Las bronquiectasias vienen a ser una dilatación permanente e irreversible de los bronquios causada por la destrucción de los componentes elásticos y musculares de la pared bronquial. Pero acá lo interesante es que esta destrucción ha sido causada por una noxa, ¿no? Que va a alterar, digamos, se va a alterar a nivel molecular. Y esta alteración molecular va a ser permanente, ¿no? O sea, la destrucción de estos componentes elásticos se va a tornar crónica, a pesar de que ya no haya la noxa previa. En algunos pacientes, las bronquiectasias van a evolucionar desde una bronquiectasia cilíndrica al inicio, se va a transformar en una bronquiectasia quística o sacular, como vamos a ver más adelante, ¿no? Por eso acá dice que es una dilatación permanente e irreversible, ¿no? O sea, aquí no se va a cicatrizar como en el absceso, sino todo lo contrario, se va a extender. Por ejemplo, aquí se ven bronquiectasias en el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Recuerda que en la tomografía este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Bronquiectasia se denomina porque hay una dilatación de los bronquios segmentarios y subsegmentarios, ¿no? Por ejemplo, acá no veo esos bronquios, pero acá sí se ven, ¿no? Están dilatados, ¿no? E inclusive se dilatan tanto que miren, ya esto es mucho más grande que el bronquio principal. Antiguamente, cuando no había tomografía, el diagnóstico se hacía con broncografía, ¿no? Esto ya es parte de la historia de la medicina, ¿no? Esto ya no se hace, pero antiguamente se hacía de esta manera. Ahora tenemos la tomografía, que es el gol estándar, ¿no? Ahora, ¿dónde es más frecuente la bronquiectasia? Según los textos, la más frecuente es que sea en los lóbulos inferiores, seguido por el lóbulo medio y su contraparte, la língula en el lado izquierdo. Eso es lo que nos dicen los textos, ¿no? Sin embargo, en nuestro país, las bronquiectasias son más frecuentes en el lado, o perdón, en el lóbulo superior. ¿Por qué? Porque las bronquiectasias en nuestro país, la causa más frecuente es la secuela de la tuberculosis, ¿no? Es por eso, como la tuberculosis afecta más los lóbulos superiores, otra vez volvemos a la relación BQ, entonces las bronquiectasias son más frecuentes en el lóbulo superior. Entonces las bronquiectasias uh, se pueden dividir en adquiridas y congénitas o genéticas. Por ejemplo, las adquiridas, a la cabeza está la TBC pulmonar, la secuela de la TBC pulmonar, y también las neumopatías necrotizantes, las micosis pulmonares, ¿no? Las neoplasias, entre otros. Inclusive las mismas malformaciones pulmonares congénitas pueden desarrollar bronquiectasias. Y las genéticas o congénitas está a la cabeza la fibrosis quística, la discinesia ciliar primaria, el síndrome de Young y el síndrome de Cartagener, ¿no? Que afectan justamente o tienen cierta predilección por el lóbulo medio, ¿no? Y el lóbulo inferior. Por ejemplo, el síndrome de Cartagener afecta más el lóbulo medio. Este es el lóbulo medio. Doctor, pero usted había mencionado que este lado era el lado izquierdo. ¿Cómo va a ser el lóbulo medio esto? Este debería ser el lóbulo medio, porque este es el lado derecho. No, porque en el síndrome de Cartagener hay un situs inverso, ¿no? Es decir, el pulmón derecho se va a ver en el lado izquierdo y el pulmón izquierdo se va a ver en el lado derecho. Entonces, es por eso que el lóbulo medio se va a ver en el lado izquierdo. En el síndrome de Cartagener se afecta más el lóbulo medio, así como otras patologías genéticas. En nuestro país, las bronquiectasias tienen una alta morbimortalidad. ¿Y por qué? Porque la tuberculosis es endémica en nuestro país. Y la secuela de tuberculosis siempre deja una huella llamada bronquiectasias, ¿no?
y que no solamente va a ser una huella pequeña, ¿no? Puede extenderse, como les dije, a pesar de que ya la tuberculosis se haya curado, puede extenderse porque la lesión es permanente e irreversible. Ahora, hay otras causas de bronquiectasias, no solamente estas que estamos mencionando, tanto como adquiridas como genéticas. Nosotros en el Hospital Menara también publicamos una serie de casos de tratamiento quirúrgico de la malformación arteriovenosa o malformación arteriovenosa pulmonar, ¿no? Donde también tuvimos pacientes que habían desarrollado bronquiectasias, ¿no? Secundaria a esta malformación arteriovenosa pulmonar, ¿no? Entonces, hay que recordar que no solamente la fibrosis quística o la secuela de tuberculosis son las causas de bronquiectasias. Una de las patologías que nos pide Susilaus conversar un poco son las bronquiectasias desarrolladas por fibrosis quística. Hay que recordar que la fibrosis quística es una enfermedad que se transmite por herencia autosómica recesiva, cuyo gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7, ¿no? Que a su vez va a codificar por una proteína reguladora transmembrana que no es más que un canal de cloro que se encuentra en esta célula de Clara o célula bronquiolar, ¿no? O vamos a ver más adelante. Lo interesante aquí es que las bronquiectasias, a diferencia de la TB, no son localizadas, son difusas y bilaterales, ¿no? Difusa decimos cuando afecta más de un lóbulo, o sea, afectan dos, tres lóbulos. Y bilateral decimos porque afectan tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo, ¿no? Entonces, es una afección de ambos pulmones y de todos los lóbulos, aunque tienen cierta predilección por los lóbulos superiores, ¿no? Pregunta de examen de residencia también. Entonces, ¿cómo se explica las bronquiectasias en la fibrosis quística, ¿no? Habíamos dicho que pueden haber diferentes noxas. Ahora vamos a explicar cómo sucede estas bronquiectasias en el caso de la fibrosis quística. Para eso tenemos que recordar que la célula bronquiolar o célula de Clara va a tener un papel importante a través del canal de cloro. Lo usual es que este canal funcione y deje pasar el cloro hacia el extracelular, ¿no? Es decir, haya un abandono de aniones o de carga negativa, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, para que haya una homeostasis en esta célula, hay que recordar de que el sodio debe ingresar a través de la ATPasa, ¿no? Y obviamente el cloro lo va a neutralizar, ¿no? Pero siempre la tendencia va a ser a la carga negativas en el intracelular. Entonces, para que esto esté en equilibrio, cada vez que ingrese el sodio va a reabsorber agua, ¿no? Entonces, cada molécula de sodio va a hacer que una molécula de cloro salga, ¿no? O que un átomo de cloro salga, ¿no? Hacia el extracelular. Eso es lo normal. Cuando es una célula que está afectada por fibrosis quística, entonces esta célula de Clara va a tener un canal de cloro defectuoso, en la cual el canal de cloro no va a poder eliminar este cloro hacia el extracelular. Y todo el cloro se va a acumular en el intracelular. Entonces, como se va a acumular de cargas negativas, va a ingresar más sodio, por eso se ve una flecha más gruesa, para tratar de neutralizar todas estas cargas negativas. Pero eso va a generar de que se reabsorba más agua y por eso es que la flecha es más gruesa. Y esa reabsorción mayoritaria de agua va a hacer que el moco producido por las células caliciformes se espese, se deshidrate, se haga más viscoso y de esa manera obstruya el bronquio, lo cual genera que sea un caldo de cultivo, porque recuerda que en el bronquio y en la vía aérea hay gérmenes que son colonizantes, no patógenos, pero que pueden volverse patógenos debido a este daño, a esta obstrucción del bronquio, debido a este moco viscoso. Y de esa manera va a desarrollar bronquiectasia. Ahora, ¿cuál es el tratamiento en el caso de la fibrosis quística? En el caso de la fibrosis quística, el tratamiento es el trasplante pulmonar, ¿no? Porque la afección es difusa. Entonces, en este caso, por ejemplo, es una imagen de trasplante pulmonar que se hizo
en el Hospital de Menara, dicho sea de paso, el único hospital donde se hace trasplante de pulmón en nuestro país. Y más o menos salen así, ¿no? Junto con el corazón, como vemos acá, ya luego se separan, el corazón se va a ser trasplantado y los pulmones van a ser trasplantados en otro paciente, ¿no? Salen, como ves aquí, infladitos, pulmón del donante. Y en el caso de las bronquiectasias, como lo habíamos mencionado, son múltiples las patologías que pueden desarrollarlo. Va a estar asociado siempre a una dificultad para eliminar este moco, es por eso que la discinesia ciliar primaria, el síndrome de Young o el síndrome de Cartagener, que tienen alteración a nivel de los cilios, ¿no? Recuerda que el epitelio es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Entonces, como hay una alteración a ese nivel, el clearance va a ser reducido y por ende va a acumular moco. Y eso va a generar inflamación. Y esta inflamación, ¿no?, a la cabeza de los neutrófilos o polimorfonucleares van a liberar proteasas como la elastasa que van a destruir justamente los componentes de la pared bronquial, ¿no? Componentes elásticos y musculares, lo que va a llevar un daño de la vía aérea y ese daño va a generar que haya cambios a nivel de los gérmenes que normalmente, o mejor dicho, de las bacterias colonizantes que normalmente tenemos en la vía aérea, que se van a volver patógenas, ¿no? Y eso va a generar que nuevamente se desarrolle bronquitis y esa bronquitis se va a hacer crónica y se va a tornar o va a terminar nuevamente en bronquiectasias. Es por eso que esos pacientes que tienen una noxa previa, un daño a nivel de la pared, a pesar de que ya esa noxa ha sido curada, pueden seguir desarrollando bronquiectasias, ¿no? Eso sucede mucho en la secuela de la tuberculosis, ¿no? Entonces, como vemos acá, un bronquio normal pues se ve con su epitelio cilíndrico, ¿no? Pseudoestratificado, ¿no? Bonito, ¿no? Conserva la arquitectura, el músculo liso, el cartílago. En cambio, una bronquiectasia se ve todo deforme, la luz con moco en la luz, ¿no? No hay pared prácticamente, bueno, muscular, y empiezan a aparecer, mira esto que vemos acá, neovasos, o sea, hay neoangiogénesis. Doctor, ¿y por qué hay neoangiogénesis en las bronquiectasias? Porque es una inflamación crónica y donde hay inflamación crónica hay liberación de citoquinas y mediadores químicos como, digamos, agentes o factores de crecimiento endotelio vascular, ¿no? Y eso va a desarrollar neoangiogénesis. Por lo tanto, va a haber una dilatación de las arterias bronquiales que se van a anastomosar con arterias de la circulación pulmonar debido a la formación de estos neovasos. Y estos neovasos van a ser vasos frágiles que se rompen cuando el paciente tose, ¿no? Es por eso que muchos pacientes con bronquiectasias debutan con hemoptisis, ¿no? ¿Cuál es el germen que está más asociado a la infección de una bronquiectasia? El Haemophilus influenza, pregunta de examen de residencia, ¿no? ¿Y cuál es el cuadro clínico? En este caso es la tos, el esputo purulento y la disnea, ¿no? Es la triada de las bronquiectasias, ¿no? También puede cursar, como habíamos mencionado, con hemoptisis hasta en un 50% de casos. Usualmente cuando una bronquiectasia está infectada, el esputo cambia de coloración, ¿no? Porque lo característico en la bronquiectasia es que el paciente tenga abundante broncorrea matutina, pero esa broncorrea puede transformarse de seroso a mucoso y de mucoso a purulento, y ese cambio nos hace pensar de que esta bronquiectasia se ha infectado. El diagnóstico es con tomografía, ese es el gol estándar, ¿no? La imagen en anillo de sello, pregunta de examen de residencia también, en el cual vamos a observar justamente estas dilataciones bronquiales, ¿no? Como ves acá, se va a invertir la relación con respecto a la arteria de 2 a 1, ¿no? Porque normalmente la arteria se ve más grande que el bronquio, pero cuando hay bronquiectasias, el bronquio se ve mucho más grande que la arteria, ¿no? Se invierte la relación 2 a 1, por eso les mencionaba. Entonces, las bronquiectasias se suelen clasificar de acuerdo a la evolución, ¿no? Al inicio, cuando la noxa ha empezado, se ve así, la bronquiectasia cilíndrica.
Luego se va a ver varicosa, es decir, va a haber sacos y estenosis del bronquio. Y después se va a hacer sacular o quístico, como ves acá, que es el estadio final de la bronquiectasia, ¿no? Es decir, todo el parénquima pulmonar se reemplaza por esto. O sea, una bronquiectasia va a generar que se disminuya la membrana alveolo-capilar, es decir, el intercambio gaseoso. Es por eso que cursa con disnea, ¿no? Eso no lo veíamos en el absceso pulmonar, ¿no? En el absceso pulmonar veíamos fiebre, veíamos esputo pútrido o fétido y veíamos, en este caso, tos, ¿no? Pero en la bronquiectasia vamos a tener tos, vamos a tener disnea y esputo purulento, ¿no? Es diferente, ¿no? Y la disnea básicamente está dada porque el parénquima pulmonar se reemplaza por estas bronquiectasias quísticas donde no se produce ningún intercambio gaseoso. El tratamiento, nuevamente, como ustedes recordarán, el tratamiento es médico, ¿no? La bronquiectasia, su tratamiento es médico, no es quirúrgico. Por eso en esta balanza lo que pesa más es el tratamiento médico. Antibióticos, mucolíticos, broncodilatadores, ese es el tratamiento de las bronquiectasias. Y si cursa con hemoptisis, se puede echar mano de la embolización bronquial. El tratamiento quirúrgico, ¿no?, a la cabeza la lobectomía o la neumonectomía, ¿no?, si es que las bronquiectasias afectan todo el pulmón, habría que sacarle todo el pulmón, eso se llama neumonectomía. O se afecta a ambos pulmones, un trasplante pulmonar, ¿no? También se puede indicar. En el caso de que el paciente curse con hemoptisis, ¿no?, se puede hacer una embolización de las arterias bronquiales, ¿no? Como por ejemplo acá vemos un cateterismo a través de la aorta, se pinta las arterias bronquiales, que son ramas de la arteria aorta, por ejemplo, esta es la arteria bronquial del lado derecho, y vemos que hay unas arterias anómalas a nivel del lóbulo inferior, ¿no? Probablemente acá están las bronquiectasias, y este es un nido de arterias anómalas que se han roto, ¿no? Hay fuga de contraste, inclusive. Es ahí desde donde ha hemoptizado el paciente, ¿no? Recordar que la arteria bronquial del lado derecho es única, ¿no? En cambio, en el lado izquierdo son dos. Por eso es que la variante más frecuente es que haya una única arteria bronquial hacia el lado derecho y dos arterias bronquiales hacia el lado izquierdo, ¿no? Esa es una variante tipo 1, que es la más frecuente de todas, ¿no? Pregunta de examen también. Ahora, la embolización bronquial tiene una tasa de éxito alrededor de 70 a 80%, ¿no? O sea, eso significa que los pacientes que tienen bronquiectasias y hacen hemoptisis, ¿no?, se pueden resolver con embolización de arterias bronquiales, ¿no? Y los que no se pueden resolver van a tener que terminar en cirugía, ¿no? Ahora, ¿con qué se emboliza? Se pueden embolizar con diferentes dispositivos, como por ejemplo coils, microcoils, bósferas, gelfón o histoacril, ¿no? Son materiales embolizantes. ¿Qué vamos a embolizar? Las arterias anómalas, ¿no?, que se suelen romper con la tos de estos pacientes. Ahora, ¿quiénes tienen indicación de cirugía? Los que fracasan al tratamiento médico, los que fracasan a la embolización, por ejemplo. A pesar de la embolización, sigue sangrando el paciente. A pesar del tratamiento médico, el paciente tiene una mala calidad de vida, tiene 3, 4 hospitalizaciones durante el año, el paciente debe operarse. Sobre todo si el paciente tiene una bronquiectasia localizada y que tenga una buena reserva respiratoria, ¿no? Es decir, tolere una lobectomía o una neumonectomía. En el caso que el paciente tenga una afección pulmonar bilateral, como la fibrosis quística, pues podemos optar por un trasplante pulmonar. Entonces acá vamos a ver algunas imágenes y me van a decir cuál sería el mejor tratamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí yo veo bronquiectasias en el lóbulo superior izquierdo, ¿no?, como vemos acá. Doctor, ¿y por qué es el lóbulo superior, no? Eso lo van a aprender en sus prácticas, a poder revisar bien las tomografías, porque actualmente estamos, pues, ¿no? Somos médicos del siglo XXI, o sea, la radiografía de tórax ya es cosa del pasado, ¿no? Ustedes tienen que aprender a leer tomografía y deben salir o graduarse de la Facultad de Medicina sabiendo leer muy bien una tomografía, y si es de tórax, con mayor razón. Si yo solo veo la tráquea y el arco aórtico, solamente voy a ver los lóbulos superiores. Es el lóbulo superior derecho, lóbulo superior izquierdo.
Y si ya veo los bronquios principales, por ejemplo, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, bronquiectasias en el lóbulo inferior izquierdo, bronquiectasias en el lóbulo superior izquierdo. O sea, tiene bronquiectasias en ambos lóbulos del pulmón izquierdo. ¿Cuál sería el mejor tratamiento? Ahora vamos a preguntar. Ya hablé bastante, vamos a preguntar. Están en esta reunión, que son 20 o 18 nada más. Bueno, a ver, vamos a preguntar, ¿quién es Nicole Mesarina Viso? ¿Está? Creo que no. Sí, doctor. Ah, ok. ¿Qué tal, Nicole? ¿Qué tratamiento le ofrecerías a este paciente? ¿Una lobectomía o una neumonectomía? ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Ya, creo que sería una neumonectomía, Muy bien. ¿Y por qué? porque como había explicado antes, hay ambos lóbulos del pulmón izquierdo van a estar comprometidos. Claro, muy bien. Como la afección es en ambos lóbulos, el tratamiento sería retirarle todo el pulmón izquierdo. Muy bien, excelente. Y ahora vamos a ver otro caso, miren, del pulmón derecho. Solo veo la tráquea y solo veo el arco aórtico, entonces estoy viendo el lóbulo superior derecho. Miren, la bronquiectasia ya ha acabado con todo el parénquima, no hay parénquima ya, está destruido. Y luego bajamos un poco más, acá está la carina, ahí se está bifurcando. Bronquio principal derecho, mira, totalmente dilatado, con bronquiectasias saculares en el lóbulo medio, en el lóbulo inferior, mira, lóbulo medio, lóbulo inferior derecho, ¿no? O sea, afecta a los tres lóbulos del pulmón derecho. O sea, vamos a preguntar aquí, ¿qué opina su compañera Valeria Malki? Malki, a ver, es mi sobrina, ¿no? ¿Quién sabe? Somos familiares tal vez. ¿Valeria Malki está? No está. Ahora vamos a preguntar entonces a Jacqueline Medina. ¿Está Jacqueline Medina? Tampoco está. Vamos a preguntar a Diego Percy Mejía. ¿Está? Diego Percy. Tampoco está. Uh, Dean Pineda o Dean Pineda. ¿Está? Que creo que es el delegado de mi grupo, Sí, ¿no? doctor, acá presente. Justo comentaba yo ayer con él, ¿no? De que deberíamos volver a las clases presenciales, ¿no? Justamente era por esto. Pero me alegra mucho que estés presente. La pregunta era, uh, si los tres lóbulos están comprometidos, ¿cuál sería el mejor tratamiento quirúrgico de Empineda? Sí, bueno, si está comprometido todos los lóbulos y también sería una neumonectomía, doctor. Claro, muy bien, una neumonectomía. Eso sería el tratamiento de elección en este caso. Porque si tú dejas un lóbulo con bronquiectasias, vas a seguir teniendo el mismo problema. Pues. Si ingresó por hemoptisis, va a seguir teniendo hemoptisis. Si ingresó por bronquiectasias infectadas, va a seguir teniendo bronquiectasias infectadas. O sea, no resuelves nada. Es por eso que en este caso se tiene que sacar el pulmón derecho, ¿no? Como bien dijiste, como bien dijo tu compañera en el caso anterior, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a sacar ese pulmón? En el caso de las bronquiectasias, vamos a hacerlo a través de una toracotomía, ¿no? Entonces, en toracotomía vamos a echar mano de la ventilación unipulmonar.
Doctor, ¿qué cosa es la ventilación unipulmonar? Para los que ya ingresaron a sala de operaciones, se habrán dado cuenta que mientras uno opera el pulmón enfermo, el otro pulmón va a ventilarse. Para eso se utiliza un tubo que tiene doble lumen, o sea, tiene dos tubos en su interior. Uno que es traqueal y otro que es bronquial. Para clampar, digamos, el bronquial, que yo voy a trabajar, mientras se ventila el traqueal que va a llegar al pulmón sano, ¿no? Entonces eso es lo característico en estos pacientes, ¿no? O sea, se realiza una cirugía con un tubo doble lumen para garantizar una ventilación unipulmonar. Algo así, ¿no? Como ves acá, se coloca el tubo doble lumen que va a ventilar el pulmón sano mientras se trabaja el pulmón enfermo. Esa es la función. La toracotomía que nosotros hacemos en el Hospital Almenara es la toracotomía axilar vertical. Como ves acá, esta es la incisión. Sigue la línea media axilar. Nosotros no solemos hacer la toracotomía posterolateral, o sea, esta que va de atrás, ¿no? Toda la escápula hacia adelante, hacia el pectoral mayor. Esto de aquí no hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque es más cruenta, ¿no? Abre demasiado el espacio intercostal, corta demasiados músculos como el trapecio, el dorsal ancho, el serrato y también el pectoral. Entonces nosotros hacemos una toracotomía axilar vertical que se considera una toracotomía con preservación muscular. Entonces, en el Hospital Almenara, por una cuestión de escuela de cirujanos torácicos, hacemos ese tipo de abordaje. Y luego ingresamos a través del espacio intercostal y vamos a observar el pulmón que está dañado, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿la cirugía sirve en las bronquiectasias? Por supuesto que sí. Este es uno de los muchos estudios que existen sobre, digamos, el grado de satisfacción que genera la cirugía en las bronquiectasias, ¿no? Ya sea para bronquiectasias localizadas o bronquiectasias no localizadas, es decir, cuando tú le haces lobectomía o neumonectomía. En la mayor parte de pacientes consideran el procedimiento excelente, o sea, le ha generado una mejoría en su calidad de vida, ¿no? Va de bueno a excelente. Es por eso que tiene vigencia y es por eso que se realiza en los pacientes cuando fracasa el tratamiento médico. Muy bien, ahora vamos a ver la última patología, que es el empiema pleural, patología que ustedes ya revisaron probablemente en sus clases de medicina, pero esta vez le vamos a dar otro enfoque, ¿no? Como habíamos mencionado, la definición es que es una colección purulenta en el espacio pleural. Y esa colección purulenta va a ser, digamos, en un espacio que ya está establecido, ¿no? No se ha formado ni se ha destruido nada para poder desarrollarse esta colección purulenta. Para conocer un poco de cómo funciona, ¿no? El desarrollo del empiema, hay que saber que existe líquido pleural permanente en el paciente, ¿no? Y eso va a estar más o menos entre 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de peso. Si un paciente pesa 70 kilos, pues estará alrededor de 14 mililitros, 15 mililitros permanentemente ese volumen que va lubricando para que las dos hojas pleurales, visceral y parietal, se deslice cada vez que el paciente ventile, ¿no? Entonces, eso es lo normal, ¿no? Por eso dice que el volumen pleural va de 5 a 15. Sin embargo, eso no quiere decir que sea el volumen que se forma durante el día, ¿no? Ese es el volumen constante, ¿no? Lo que pasa es que la pleura produce de 1 a 2 litros por día, pero se reabsorbe, la gran cantidad de líquido se reabsorbe y solo queda de 5 a 15 mililitros en el espacio pleural. Entonces, de esa manera, vamos a ver que el empiema se va a formar cuando se altera esta producción y esta reabsorción de líquido pleural. Entonces, esta es la imagen típica de un empiema, miren chicos, una colección en el espacio pleural. Y lo característico es que vas a ver la pleura engrosada, mira, pleura engrosada, parietal, porque está pegado a la pared, visceral, porque está pegado a la víscera, al pulmón,
Entonces, la pleura se nota cuando hay enfermedad, o sea, hay empiema. Porque mira, este pulmón derecho sano, la pleura no se nota, ni se ve. En cambio, cuando hay enfermedad, la pleura se ve, se hace patente. Mira este engrosamiento, pues, esta zona hiperdensa, ¿no? Las pleuras se separan, signo de división pleural. Se divide la pleura visceral y parietal por este líquido o por esta colección. Signo de división pleural es un signo casi patognomónico de empiema pleural, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que se produce? ¿Cómo es que se reabsorbe el líquido pleural? Para empezar, ¿quién produce el líquido pleural? Las células mesoteliales, ¿no? Que van a tapizar justamente el pulmón, la pared, ¿no? A través de las pleuras, pleura visceral, pleura parietal. La producción de líquido pleural, como ves acá en las flechas, se da en ambas, en la pleura parietal y en la pleura visceral. Pero es mayor, por eso la flecha es más gruesa, en la pleura parietal. Pregunta de examen, ¿no? ¿Dónde se produce la mayor cantidad de líquido pleural? Los 2 litros al día en la pleura parietal. ¿Y dónde se reabsorbe el líquido pleural? Esa sería la siguiente pregunta, ¿no? El líquido pleural se reabsorbe en los estomas linfáticos que se encuentran en la pleura parietal. O sea, en la pleura parietal se reabsorbe el líquido pleural, pero no en la pleura visceral. Pregunta de examen de residencia también. Entonces, estas cositas preguntan, chicos. Son cosas básicas que uno debe saber si va a enfrentar un paciente con una patología llamada empiema pleural. Porque si tú no sabes dónde se reabsorben y dónde se forma el líquido pleural, no podemos entrar a hablar de cirugía para el empiema, ¿no? A ver, con respecto a la etiopatogenia, hablamos básicamente de 3 mecanismos. Por continuidad, que es lo más frecuente, lo que tú has visto en tus clases de medicina, a ti te enseñan el derrame paraneumónico que se transforma en empiema, es decir, el empiema secundario a neumonía adquirida en la comunidad, o sea, a neumonía complicada, al NAC complicado. ¿Quién es el agente principal del NAC? El neumococo, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, que te han enseñado en tus clases de medicina interna, ¿no? Entonces, esa neumonía causada por este agente neumococo, por eso habíamos dicho, el neumococo no produce absceso pulmonar, pero sí produce empiema pleural, pues, porque este derrame paraneumónico se va a convertir en un empiema. Y eso va a generar más o menos en un 50% de casos, por eso es lo más frecuente y lo que te enseñan en tus clases de medicina. Ahora vas a ver todos los demás, todas las demás causas. Otro mecanismo es por contaminación, procedimientos quirúrgicos, una cirugía, una lobectomía, una neumonectomía que hemos estado mencionando, puede desarrollar empiema. Un traumatismo, por ejemplo, a alguien lo apuñalan, le disparan, puede desarrollar empiema. O un paciente que le hacen toracocentesis, de repente el interno que recién está aprendiendo a hacer toracocentesis no se lava las manos, su guante se le rompe, lo contamina el espacio pleural, el paciente hace empiema. Entonces, eso también es causa de un piotórax o un empiema pleural, ¿no? Y la otra causa es la diseminación séptica o hematógena, ¿no? Que también puede desarrollar. Eso por eso lo coloqué aquí como una nubecita, porque eso ha sido pregunta de examen, ¿no? De repente lo preguntan en el ENAM, nuevamente es porque ya he venido al examen de residencia, que la complicación superativa más frecuente de la neumonía neumocócica es el empiema pleural, ¿no? Es una complicación justamente de esta neumonía por neumococo. Y esto es lo que les han enseñado en sus clases de medicina, ¿no? La historia natural del empiema pleural post-neumónico, o sea, post-neumonía. Todo empieza con un derrame paraneumónico. Ahí estamos en la fase exudativa. Aquí el líquido es claro, es estéril, ¿no? Solo hay aumento de la permeabilidad microvascular y eso va a estar entre 2 a 5 días, ¿no? Luego este líquido se va a transformar porque va a haber una translocación bacteriana y el líquido se va a tornar turbio y purulento, ¿no? Va a empezar la acumulación de fibrina.
Por eso se llama fase fibrino-purulenta, ¿no? Es la fase 2 del empiema. Y la fase 3, que aparece después de las 2 semanas, ¿no? Se puede extender hasta un mes, 2 meses, 3 meses. Ya aquí se va a depositar colágeno alrededor de la pleura, es decir, la pleura se va a engrosar, va a formar una paquipleura, una coraza, que va a atrapar el pulmón y no lo va a dejar expandirse. Es por eso que estos pacientes desarrollan el llamado pulmón atrapado o pulmón no expandible, ¿no? Debido a este empiema, ¿no? Que no ha sido tratado y ha llegado a la fase organizativa, es decir, más de 2 semanas con una colección pleural que no se drenó adecuadamente, ¿no? O sea, esto es un fracaso de la medicina, porque hubieron 2 semanas para tratar este empiema y no se trató y llegó hasta esta fase. Lamentable, ¿no? Pero eso sucede muchas veces, ¿no? El diagnóstico del empiema pleural post-neumonía, ¿no? Es importante. Generalmente esto es lo que te explican los libros, este tipo de empiema, porque es el más académico. Es el que sigue estas etapas, pero luego vamos a ver que los empiemas no siempre siguen estas etapas. Pero para un aprendizaje, digamos, de pregrado, todos tenemos que aprender estas 3 etapas, ¿no? Pero te voy diciendo de que no siempre se cumple. Solo para este tipo de empiema, que es el postneumonía. Entonces, la fase exudativa, que es la fase en la cual el líquido está claro, ¿no? Es estéril, no hay microorganismos, el pH normal, la glucosa normal, el lactato de deshidrogenasa también está normal, menos de 1000. Pero ya cuando llegamos a la fase fibrino-purulenta, el líquido es turbio y hay gérmenes ya. El cultivo puede salir positivo en 50% de casos. El pH es ácido, menos de 7.2. La glucosa menos de 40 y el lactato de deshidrogenasa más de 1000. O sea, la glucosa se consume. Y en la fase organizativa, similar a la fase fibrino-purulenta, solo que en este caso el líquido ya es loculado o tabicado, ¿no? A veces vemos, sí, es un derrame pleural tabicado, decimos, ¿no? Eso te hace pensar a ti de que están en la fase organizativa y que puede ser un empiema. Entonces, el signo de división pleural que justamente habíamos mencionado, miren, pleura visceral, pleura parietal, separada por este líquido, por eso se llama signo de división pleural, se ve en 70% de casos, ¿no? ¿Y en qué fase se va a ver más? Obviamente para que se engrose esta pleura, estamos en la fase 3, en la fase organizativa, ¿no? Porque aquí hay depósito de colágeno. Entonces, doctor, ¿pero por qué usted habla de un pulmón atrapado? No entiendo. Lo que pasa, chicos, es que este pulmón que vemos acá, ¿no? Esto, está siendo atrapado por esta corteza, pues. Esta corteza que está acá no lo deja expandirse, por eso se llama pulmón no expandible, porque el pulmón debería llegar hasta acá, pero no puede porque está atrapado por esta corteza. Entonces eso disminuye su capacidad pulmonar total, va a ventilar menos, por eso que tus pacientes tienen disnea, ¿no? Entonces, no solamente el empiema es un proceso infeccioso, sino también genera un patrón restrictivo a nivel de la ventilación pulmonar, ¿no? Ahora, la tomografía, al igual que la bronquiectasia, se considera el patrón de oro para el manejo. ¿Por qué? Porque te va a decir si está en fase 1, en fase 2 o en fase 3, ¿no? Entonces, si es una fase 1 o fase 2, estamos ante un empiema agudo, o sea, menos de 2 semanas. Pero si ya tiene más de 2 semanas, estamos en un empiema crónico. Y aquí el tratamiento es diferente, ¿no? Si es una fase aguda, drenaje torácico o drenaje pleural, o también llamada toracostomía cerrada. Y cuando es un empiema crónico, el tratamiento es la decorticación pulmonar, que puede ser por videotoracoscopía o VATS, o por toracotomía. O sea, acá se libera la corteza, se quita la paquipleura para que el pulmón pueda expandirse nuevamente. Si con eso no es suficiente, se puede hacer una ventana pleural o también llamada toracostomía abierta, en la cual hace una resección de costillas
para poder lavar la cavidad pleural que está contaminada, está llena de pus. Por ejemplo, aquí vemos dos imágenes de empiema, ¿no? Pleura visceral engrosada, ¿no? Empiema loculado, ¿no? Varias colecciones con una pleura engrosada. Atrapamiento pulmonar, ¿por qué? Porque el pulmón solo llega hasta acá. Todo esto está siendo ocupado por el empiema. Así tú le pongas un drenaje, esto no va a expandir porque hay una corteza. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Acá a este paciente ya le colocaron un dren, ya evacuaron la pus, pero el pulmón igual no expande, no llega hasta acá. ¿Por qué no llega? Porque esta corteza lo tiene atrapado, ¿no? Ya estamos en fase 3 del empiema. Entonces eso genera que la capacidad pulmonar total sea o esté disminuida. Eso se llama pulmón atrapado, chicos. El pulmón atrapado está asociado a empiema pleural, pregunta de examen, ¿no? Entonces hay otros empiemas, como el empiema tuberculoso, ¿no? Que además de evacuar esta colección purulenta, hay que tomar biopsia de la pleura. Doctor, ¿por qué hay que tomar biopsia? ¿No basta con drenar el líquido y cultivar el líquido? No, porque lamentablemente ese líquido va a salir negativo en 80% de casos. En cambio, si yo tomo una biopsia de la pleura, voy a encontrar el granuloma gaseoso en 80% de casos. O sea, el diagnóstico es con biopsia de la pleura, si es que estoy ante una tuberculosis pleural o un empiema pleural tuberculoso. ¿No? Eso también ha sido pregunta de examen, ¿no? Cualquiera pensaría que es el cultivo de líquido pleural lo que va a marcar la diferencia, pero no, es la biopsia pleural. También se puede decorticar, sí, una vez que ya haya recibido tratamiento para la TB, yo puedo proceder a la decorticación, ya sea por toracotomía o por videotoracoscopía, ¿no? Por ejemplo, acá el paciente en decúbito lateral se va a hacer una decorticación por un abordaje uniportal, o sea, por videotoracoscopía, en el cual se va a liberar las adherencias del pulmón, se va a liberar la corteza, miren todo este engrosamiento que tiene, y se va a tomar una biopsia justamente de esa pleura donde va a tener estos gránulos de mijo que usualmente están formados por granulomas gaseosos, ¿no? A veces el empiema puede estar muy adherido, como ves acá, y va a ser necesario liberar todas estas adherencias para que el pulmón vuelva a expandirse. Entonces ahora vamos a hablar de otro tipo de empiema, que es el empiema post cirugía, por ejemplo, post neumonectomía. O sea, los pacientes que ya les retiraste el pulmón, por ejemplo, en este caso el lado derecho, pueden desarrollar empiema. Miren, esta es una colección purulenta. Se le pone el dren y miren lo que sale, pus. Y además, si ustedes notan, acá hay burbujas en la superficie, lo cual quiere decir que aquí hay aire, ¿no? ¿Y de dónde salió ese aire? Probablemente este paciente tenga una fístula broncopleural. Doctor, ¿qué es una fístula broncopleural? Es una comunicación entre el espacio pleural y la vía aérea. Habíamos dicho que la vía aérea tiene gérmenes colonizantes que se pueden transformar en patógenos. Sí, cuando llegan al espacio pleural, que es un espacio estéril, lo contaminan. Entonces, esta comunicación o fístula broncopleural va a generar justamente esa contaminación. Y esa contaminación va a perpetuar el empiema. O sea, el empiema no se va a curar con un drenaje porque se va a contaminar constantemente por los gérmenes de la vía aérea debido a esta fístula, ¿no? ¿Y dónde es más frecuente esta fístula broncopleural? Más frecuente es en el lado derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque el ángulo traqueobronquial del lado derecho es un ángulo agudo, puede medir hasta 25 grados, es decir, es más verticalizado ese bronquio, ¿no? Y digamos, ese ángulo agudo de 25 grados, que también ha sido pregunta de examen, lo predispone a este bronquio a hacer fístula broncopleural después de un procedimiento quirúrgico, es decir, después de una lobectomía o una neumonectomía, puede desarrollarse fístula broncopleural, lo que va a generar un empiema.
En cambio, en el lado izquierdo, el ángulo traqueobronquial es de 45 grados, ¿no? O sea, es más horizontalizado, ¿no? Menos agudo. Por ejemplo, aquí en la tomografía de un paciente que le hicimos neumonectomía, y miren el bronquio principal izquierdo que debería estar cerrado, está abierto, ¿no? Ha hecho una fístula broncopleural, y eso ha generado un nivel hidroaéreo, o sea, un empiema. Se le hace una broncofibroscopía y se ve justamente esa comunicación, esa fístula. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la fístula broncopleural? Porque recuerda, ¿no? Esta fístula broncopleural va a, digamos, a generar que el empiema sea crónico, que no se cure, que sea recalcitrante. Básicamente hay factores anatómicos, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto que uno de ellos era el ángulo traqueobronquial derecho, que era más agudo, 25 grados. Y otra de las razones es que el lado derecho solo recibe una única arteria bronquial, o sea, es menos irrigado. En cambio, en el lado izquierdo hay dos arterias bronquiales. Está más irrigado. Otro factor es técnico, ¿no? O sea, el muñón bronquial debe medir menos de 1 centímetro. No debemos dejar un muñón tan largo, porque si dejamos un muñón muy largo, tenemos riesgo de fístula broncopleural, ¿no? Entonces es un factor técnico ya de cirujano. Y si el paciente que le han hecho neumonectomía sale a ventilador mecánico, por la fuerza del ventilador puede hacer que se abra el bronquio y termine en una fístula broncopleural. Chicos, la fístula broncopleural es la complicación postquirúrgica en cirugía de tórax más temida por el cirujano de tórax, ¿no? O sea, nadie quiere tener una fístula broncopleural porque, como habíamos mencionado, genera un empiema crónico recalcitrante que no sana con nada. Para que sane, hay que hacer dos procedimientos, ¿no? Uno de ellos es tratar de cerrar la fístula. Por ejemplo, aquí es una de las técnicas que hacemos en el Hospital Almenara, el cierre de la fístula del muñón bronquial por un abordaje cérvico-esternotomía parcial, ¿no? Ya se está cerrando el bronquio izquierdo. Y el segundo paso es hacer una ventana pleural, hacer una resección de las costillas o de los arcos costales y dejarle esta cavidad para lavarlo diariamente y de esa manera se limpia el espacio pleural. Más o menos así, miren chicos. Acá se ha hecho una ventana pleural, se le ha sacado dos arcos costales y se empieza a lavar, ¿no? Todo esto diariamente, porque acá hay un espacio, porque ya no hay pulmón. Se lava y se lava el paciente. Es un paciente que viene de provincia, ¿no? Un paciente que había tenido una fístula de muñón bronquial post-neumonectomía. Los cirujanos en aquella provincia no sabían qué hacer. Lo enviaron al Hospital Almenara para ver si se podía resolver su caso, ¿no? Como vemos acá, se ve toda la pleura que está con pus, ¿no? Y este es un paciente que ya tiene más tiempo, ya está granulando el espacio pleural, ¿no? Pues acá ya ha mejorado la infección, es decir, ha mejorado el empiema por estos lavados pleurales que constantemente le hacemos a través de esta ventana. Entonces, esas son formas de tratamiento del empiema pleural post-neumonectomía o un empiema pleural crónico, ¿no? Y después, conforme pasa el tiempo, se va a ir cerrando, se va a contraer la ventana, ya va a terminar cerrándose siempre y cuando la infección se controle, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha cerrado la fístula a través de una cérvico-esternotomía, por eso ves acá alambres, y se le ha hecho una ventana para limpiar o controlar el foco séptico, y ya se está cerrando la ventana, ¿no? Todavía sigue produciendo secreción, pero ya es menor, pero tiene mejor pronóstico cuando se cierra la ventana, pero cuando se cierra el muñón bronquial, porque si tú solamente le haces ventana y no cierras el muñón bronquial, el empiema se va a hacer perpetuo, no va a sanar. Muy bien, chicos, eso era lo que yo quería mostrarles el día de hoy en esta segunda teoría
su rotación, ¿no?